de Eclesiastés, vamos a leer el versículo 17. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Eclesiastés 7:17 dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Puede sentarse. Quiero enviar un saludo a todos los que en tiempo real están viendo este video, valga la redundancia, y en el nombre de Jesucristo yo los bendigo. El manto que Elías tiene, porque Elías tiene un manto, el hermano Fran se lo pasó. Elías me lo ha pasado a mí en este momento. Una vez, estando allá en la oficina con el hermano Frank, que yo iba a predicar, él me dijo así, mire, le hizo así como amarradito así, le hizo así, él le hizo aquí, me voy a quitar el manto, me dijo, tome, te lo voy a poner. Y yo, así, póngamelo pues. Y de verdad así es, hermano. El manto de la autoridad la tiene el que viene acá a predicar. Él la tiene. Se le ha sido cedido. Así que desde la posición que Dios me da en este momento, yo voy a exponer esta palabra. Y el título se llama así: si en usted hay algún parecido, no es una simple coincidencia. Voy a hablar de tres cosas. Son las 8:54, ¿verdad? Del mal, de la insensatez y de la muerte. Poco se habla de la muerte, pero es un hecho real en nuestras vidas. Es existencial. No la podemos evadir. Pero el mal es un hecho real que está presente en todo. Y hasta diría yo que ha rebasado los niveles, así voy a decirlo así, de tolerancia de Dios. La historia de la iglesia ha tenido dos reformas desde que se inició en el día de Pentecostés. La primera reforma no es que le voy a decir un año en particular, no, las reformas se dan en tiempos, en un proceso de tiempo. Cuando la primera, lo que nosotros le llamamos hoy la iglesia, estuvo conformada por judíos. Luego los justos de las naciones, que son los gentiles conversos, desplazaron a los judíos y tomaron control de lo que a partir de ese momento le llamamos iglesia. Esa es la primera reforma. La segunda reforma, que también fue a través de un proceso, que por cierto muy largo, doloroso, lleno de sangre. La reforma que le llamaban aquellos la de Martín Lutero. No solamente él fue, sino fue un conjunto de personas que se pararon y dijeron: esto debe cambiar. Y efectivamente cambió, la reforma se dio. Y nosotros somos el fruto de esas reformas. Según los biblistas, grandes biblistas, la iglesia necesita una tercera reforma. Y en ella estamos metidos nosotros también. Y la reforma trae consecuencias, trae mucho dolor, hermano, mucha persecución. Porque la maldad ha llegado hasta el cielo. Ya no se atina quién es quién.
No sabemos distinguir en la calle quién es lobo, quién es oveja, quién es cabrito. Y a veces por las mismas actitudes de nosotros, ellos la revelan, hermano. Cuando uno va a predicar a los parques, ellos se escudan en decir tantas cosas de lo que nos llamamos decir creyentes. Se necesita una tercera reforma. Y solo les voy a contar un ejemplo nada más de cómo nuestras actitudes dicen otra cosa de lo que nosotros decimos ese día. Para los que no lo saben, yo soy maestro de bachillerato, ¿no? Aquí todos lo saben, pero usted que me está viendo ahí a través de este video, yo tengo algún tiempo ya de trabajar en este sector, en este gremio de magisterio. Ya tengo más o menos como 35 años. Y ya con 35 años creo que las 10,000 horas que exige la ciencia para decretar a alguien como especialista, pues en 35 años ya pasaron 10,000 horas. Y algún conocimiento tengo del ir y venir, de ver cosas y cosas y cosas. Pues ese día había llegado el gráfico a hacer una fiesta a una cancha de basquetbol. Y había una competencia de quién se hacía el baile más llamativo ante los demás. Yo no estuve ahí, honestamente, no estuve ahí. Pero yo oía escuchar, pero gran gritazón de parte de los estudiantes, porque había una alumna que estaba bailando en una barra show y haciendo el baile como lo hacen en la disco, como lo hacen en los antros. Así. Cuando llegaron al salón de la clase, resulta que una alumna del grado del cual yo era orientador era la ganadora. ¿Y sabe quién fue? Me dijo un estudiante. Fue fulanita de tal. Ay, Dios, cristiana evangélica. Feliz porque se había ganado el premio al mejor baile exótico. No, dije yo. No puede ser. Va. Se necesita una reforma. Porque nuestras actitudes muchas veces dejan mucho que desear. Si algún parecido hay entre usted y yo, no es una simple coincidencia, oye. No viene de parte mía, oye, sino de parte del Eterno que me dio tratar este texto con usted. Y fíjese, resulta que en el uso de nuestra lengua, en el uso idiomático de nuestra lengua, pues permite, si no entender con un adjetivo o una palabra, pues se puede entender con otra. Y eso es lo bueno de manejar versiones. Por ejemplo, dice la Reina Valera, que es la que nosotros leemos, dice: no haga mucho mal, ni seas insensato, porque debo morir antes de tiempo. Pero dice otra versión, la Nueva Versión Internacional: no hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. Una persona insensata es una persona necia, ¿verdad? ¿Para qué ha de morir antes de tiempo? No sea listo para condenar. Estoy como parafraseando la versión Reina Valera, dice: no haga mucho mal. La versión del jubileo del año 2000 dice: no seas muy listo para condenar. Porque nosotros tenemos eso, ¿verdad? De precipitarnos a ver los defectos de los demás. Qué cosa más fea, ¿verdad? Qué mal, ¿verdad? Qué mal.
La Sagrada Escritura, la más antigua que se conoce, dice así: no seas muy listo para condenar. Hay otra versión que dice: no seas demasiado impío. Las personas impías son aquellas personas que están dentro de las congregaciones, que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Bueno, la palabra impío es la palabra contraria a practicar la piedad. Una persona que no practica la piedad es la persona impía. Si hay aquí algún parecido, no es una simple coincidencia. La idea principal, como toda obra literaria, tiene un mensaje. Y el mensaje principal, la fuerza de esta palabra, la fuerza, el asunto es que cambiemos ciertas actitudes que nos descalifican para ser mejores creyentes. No seas demasiado malo, dice otra. No hagas mucho mal, dice nuestra versión. Pero fíjense que esta palabra mucho, la Biblia está llena de lenguaje figurado. Mucho, este es un adverbio. En el lenguaje nos enseñaron que los adverbios son palabras que se utilizan para alterar, para modificar un verbo o para modificar un adjetivo. En este caso, el mal es un adjetivo que es modificado y que lo pone a uno en un nivel. Pues nos dice la Escritura: no hagan mucho mal. Voy a hacer un ejercicio con ustedes, vaya. Y véalo usted también que me está viendo ahí a través de este video. Vamos a ver. Haciendo un estudio, le voy a hacer una pregunta. Cada uno respóndasela. Yo no me voy a dar cuenta. La semana recién pasada, ¿cuánto mal ha hecho usted? Literal A: nada, ningún mal. Literal B: poco. Literal C: mucho. Si usted ha hecho mucho mal, pues la Escritura le está hablando a usted y a mí. Si yo he hecho mucho mal, pues la Escritura está tratando conmigo y me está diciendo que modifique esa partecita, ¿no? Pero resulta que nosotros siempre nos la queremos de llevar de campeones. Hay cosas que nosotros hacemos mucho mal, pero a nuestra discreción decimos que no es así. No soy tan malo, dice uno. Es más, el ladrón, para menguar un poquito su maldad, hace obras de caridad. Y piensa él que ya cubrió la maldad que hizo. Mucho mal. Pero si ha hecho poco mal, fíjese, de entrada Dios está diciendo que hacemos cosas malas. Porque no haga mucho mal. Probablemente hace poco mal. Pero desde el punto de vista humano, en su propia opinión, dice: he hecho poco mal, pero delante del Eterno es mucho. Pues a Dios no le interesa mucho qué va a pensar usted o yo de algo. No, es su palabra, es la medida. Con ella no debemos comparar. Probablemente hizo mucho mal, pero usted y yo decimos poco mal. Descalificado. Le salió mala la respuesta. Ya no va a tener 10. En esta pandemia nos ha tocado a nosotros que trabajar en línea, a través de plataformas virtuales. Y me reclama una alumna de que ¿por qué no tengo 10? Ya, Jaira, le digo yo, si el 10 es perfecto. No, que mire, no, el 10 es perfecto. Tendría que tener todo bueno para que tenga 10 y no tiene todo bueno. Pero a su discreción decía que sí, todo tenía bueno.
Lo mismo nos pasa a nosotros. Pensamos que no somos tan malos, que no hemos hecho mucho mal, pero delante del Eterno, sí. No es una simple coincidencia. Pero si contesta nada, ¿creen ustedes que la última semana pueda y que le salga buena, que nadie hizo nada malo? Si alguien le pone un chequecito a esa literal A, yo digo que le salió mala. Y le voy a explicar. Y se lo voy a demostrar con datos. Según estudios científicos, en un día el cerebro humano llega a procesar hasta 60,000 pensamientos por día. Yo decía, ¿y tantos? 60,000 pensamientos en un día. Y más del 95% de esos pensamientos son repetitivos. Y más del 80% de esos pensamientos, dicen los reportes, no estoy inventando, son malos. Póngale usted. Si dividimos nosotros 60,000 entre 24 horas que tiene un día, me salen como 2,500. Y si yo divido 2,500 entre 60, que una hora tiene 60 minutos, me salen como 42 pensamientos por minuto. Si pasó un minuto, ya procesé 42 pensamientos. Y si yo le saco el 85% de los 42 que tengo, resulta como 34 son malos. Dios mío. Y le puse nada en la pregunta que me hicieron, la tengo mala. Ahora me explico por qué Isaías decía: nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Si estar procesando 35, digamos, pensamientos malos cada minuto, es que continuamente vivimos en maldad, en mal. La idea principal es cambiar. ¿Qué les parece? El mal es un hecho real, no lo podemos ocultar. ¿Cómo apareció el mal en el hombre? ¿Quién creó el mal? ¿Cree Dios? Dios creó el mal. Y si Dios creó el mal, y dice la Escritura en Génesis 1:31, que todo lo que hizo Dios es bueno. Entonces, ¿quién creó el mal? Dios no creó el mal. Dios no creó el mal. Porque si lo hubiera creado, no diría lo que dice, que todo lo hizo bueno. Y si algo es bueno, no es malo. Satanás hizo el mal. Y si Satanás hizo el mal, y dice la Escritura que Dios lo hizo todo, entonces Satanás no pudo haber hecho el mal. ¿Es bueno el hombre? Entonces el hombre hizo el mal. Si el hombre no ha hecho nada, no ha hecho nada, todo lo hizo Dios. Entonces, ¿qué es el mal? Lo que resulta, les voy a decir esto, les voy a soltar esto, es que Dios creó al hombre, pero lo creó un ser limitado. Y una de las características de la limitación del hombre, una de las características de los seres limitados es el mal. Dios no creó el mal directamente, pero sí apareció. Lo permitió que apareciera el mal en el hombre. Es como cuando uno dice, yo le puedo decir a usted, existe el frío. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? Yo solo sé que no aguanto, es que es frío. No, el frío se define como la ausencia de calor.
Cuando el calor va desapareciendo, es que los cuerpos se van enfriando. Cuando la luz va desapareciendo, va apareciendo las tinieblas. De la misma manera también el bien y el mal. Cuando se deja de hacer el bien, se hace el mal. Cuando una persona dice, yo no le hago mal a nadie, por favor, desde ese momento está haciendo mal. Entonces el mal es la carencia del bien. Así lo definen la mayoría de biblistas. Pero ¿cómo apareció el mal en el hombre? No voy a decir de cuál es el origen del mal, de que Luzbel cayó y se halló maldad. No me voy a meter ahí. Solamente cómo apareció el mal en el hombre y que es tan fuerte en nuestra vida hasta hoy, siglo XXI. Cuando Adán desobedeció, provocó una gran explosión. Una explosión tan grande, pero tan grande, que trascendió el tiempo y llegó a nuestros días. Esa explosión. Y dividió en dos partes grandes, pero tan grandes, que lo que nosotros conocemos como lado malo y lado bueno. En dos partes lo fraccionó a la condición del corazón del hombre. Búsqueme por favor ahí Gálatas 5:16. Dios hace énfasis en esto, que en esa explosión los desperdigones, las esquilas volaron, que afectó hasta el universo mismo. Trascendió el tiempo, que llegó a nuestras vidas. Trascendió también el espacio, porque si eso ocurrió en el jardín del Edén, ¿por qué tendríamos que pagar nosotros que vivimos en El Salvador? O sea que el espacio también lo trascendió y pasó sobre él. Trascendió la cultura también, porque unas culturas desaparecen porque otras las destruyeron. O sea que el mal está presente también en las culturas. Culturas nacieron, culturas desaparecieron porque unas destruyeron a otras. Trascendió también el lenguaje, porque cuando una persona discute con otra, ¿saben ustedes por qué una persona discute con otra? Porque uno quiere prevalecer sobre la otra. Está el mal presente. El mismo Pablo decía, cuando yo quiero hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal, porque está presente en mí. Somos malos. Nacimos medio muertos. Pero gracias a mi Señor, ¿verdad? Porque Él nos dio vida y vida en abundancia. El hombre nació medio muerto, hermano. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nace comienza a morir. Si algunos definen la vida así, la vida es el principio de la muerte. Y eso es verdad, que el ser humano se va desgastando. Cuando el bien se va desgastando, el mal va apareciendo. Por eso es que la Escritura dice, no hagas mucho mal, no te vayas hasta el extremo de la maldad, porque Dios siempre va a regular su creación. Cuando el hombre cruza la línea roja, Dios actúa. Y la actuación de Dios no le va a gustar para nada al hombre. Lo que le pasó a la generación de Noé. Si Dios no perdonó a la generación de Noé, mucho menos va a perdonar a esta generación mala y perversa. Si Dios no perdonó a la generación de Lot,
mucho menos va a perdonar a esta generación mala y perversa. Según cálculos matemáticos, la maldad de los hombres de hoy sobrepasó ya en mucho a la generación de Lot y de Noé. La sobrepasó. Provocó esa, ¿cómo se llama? Ese Big Bang, ese hecatombe, Adán. Y nosotros aleatoriamente heredamos esquirlas que fueron instaladas en nuestro sistema de nuestro cerebro. En el código genético de nosotros hay cosas buenas y hay cosas malas, porque fuimos heredados eso de parte de Adán. Por eso dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Ese es el lado bueno. Y que ahí lo tenemos. Y tenemos la capacidad instalada de hacer el bien. Solo que tenemos que aprender a hacer el bien. Pero también tenemos la capacidad instalada de hacer el mal. Por eso la Escritura dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el lado malo. Él sí trajará, como dicen los judíos, pues. Y tenemos el lado bueno. Y ellos se disputan el corazón del hombre. Se disputan a dónde lo va a llevar. Si lo va a llevar a una congregación es porque el lado bueno ganó ahí. Por eso yo digo que hoy, este día, esa partecita de la inclinación a lo bueno ha ganado esta mañana en nosotros, porque nos hemos hecho presente a este lugar. En el cielo hay fiesta cuando el pueblo de Dios se congrega para adorarle, hermano. No me cabe ni la menor duda. Pero a veces elegimos mal. A veces elegimos mal. Y hacemos que el lado malo gane. Porque sigue diciendo la Escritura ahí, ¿verdad? En el libro de, ¿alguien lo lee? ¿Cómo se llama? Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5, ¿qué era? 5:16, ¿verdad? 5:16. Gálatas. Sí está, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí están los dos lados que se crearon en la explosión. Porque el deseo de la carne es la inclinación a la maldad del hombre. Es contra el Espíritu, que es la inclinación a lo bueno del hombre. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El detalle es que nosotros, los seres humanos, siempre tratamos de evadir el mal, luchar en contra del mal. Pero el mal tiene muchos rostros. El mal tiene muchos rostros. Y uno de ellos es que está ligado a Satanás. Porque anda como león rugiente tratando de devorar. Sí, a todo. Está ligado a Satanás. Pero no siempre el mal está ligado a Satanás. El mal también está ligado al pecado. Por las cosas malas que hacemos. Pero el mal no siempre está ligado con el pecado. No siempre está ligado con el dolor. ¿Sí? Sino que el mal está ligado a la limitación del hombre, porque fue creado un ser limitado, un ser finito. Si no, vea, ¿por qué comemos? ¿Por qué nos da hambre?
¿Y cuánto mal causa aguantar hambre? Que algunos lo llevan hasta robar, porque el hambre es una mala consejera. El hambre no anda creyendo que si no hay para comer mañana, entonces no me dé hambre. No va a pasar eso, ¿no? Siempre uno se va a rebuscar por satisfacer esa limitación del hombre. Y qué mal que aguantar hambre, ¿no? Qué mal que alguien no tenga para comer hoy, porque no tiene este día, no ha comido porque no hay para comer. Qué mal. Qué mal que nos enfermamos, ¿verdad? Y no está ligado al pecado. Son limitaciones del ser humano. Qué mal que tengamos una gran sed y no podamos beber agua. Qué mal que podemos trabajar. Bueno, hay necesidad de trabajar por la limitación que se tiene. Y no poder porque no encontrar un trabajo. Qué mal que lo echaron del trabajo y tiene 3 hijos que mantener. Así que el mal no siempre está ligado al pecado, no siempre está ligado al dolor. Y sin embargo, Dios utiliza muchas veces el mal para poder sensibilizar el corazón de los hombres para que puedan acercarse a Él. Porque Él, en su infinita sabiduría, Él siempre regula lo que Él ha creado. Bueno, para salvar a alguien, Dios es capaz de hasta quitarle la vida. Para salvarle su alma, le puede hasta quitar la vida a alguien. Pues se me va a perder. Va a ser que se me vaya para el infierno. Mejor me lo llevo antes. ¿Cómo la ve desde ahí? Veamos la insensatez. Dice la Escritura: y no seas insensato. Vea esta palabra, esta palabrita es un adjetivo también que lo califica a uno. Que igual, cuando la sabiduría no está presente en el corazón del hombre, él se va convirtiendo en una persona insensata. Y que es otro hecho real en nuestras vidas. Es un hecho que lo tenemos donde quiera que vayamos. Es más, cuando yo veo a un hombre que abandona a su esposa y a sus hijos por otra mujer, es la forma más evidente de insensatez de un hombre. Cuando uno ve cruzarse el semáforo en rojo a un hombre o una mujer, es otra forma evidente de insensatez que provoca dolor y mal. Yo he visto gente chateando en los vehículos y van manejando y de repente ¡pum!, chocan. Qué insensato, ¿verdad? Bueno, un día de estos vimos con mi hijo a un hombre en una moto viendo el teléfono. Dios mío, dije yo. Qué insensatez. Pero hay una insensatez que casi no se ve. Pero esa es de las que más daño ocasionan. Y es la siguiente. Vea, todo lo que no se hace para la gloria de Dios es insensatez. ¿Y cuántas cosas nosotros hacemos que no son para la gloria de Dios? Todo, es todo. Cuando no se hace para la gloria de Dios es insensatez, porque ya lo sabe, que para gloria mía los he creado, dice el Señor. Todo lo que hagáis de pensamiento y acciones debe ser para gloria de Dios. De lo contrario se convierte en un hombre o una mujer insensata. Si hay algún parecido en esto en usted, no es casualidad. Ahora, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Hay 2 clases de muerte, hermano, en virtud del tiempo. Una muerte porque se le llegó el día y la hora. Como dice la Escritura,
estimada es la muerte de los santos ante los ojos de Jehová. Mire, esa muerte es de las muertes que se le llegó el día y la hora. Pero hay otras muertes que no, que son antes del tiempo, como dice la escritura acá. Y hay varias maneras de morir antes de tiempo. Y ahí entra la insensatez. Y le voy a poner un ejemplo. Como a la palabra de Dios no le falta nada, ni le sobra nada, le voy a soltar lo siguiente. Dios dice la escritura que tiene contado hasta el número de cabellos que nosotros tenemos. Así lo dice la escritura, no lo estoy inventando. También a nosotros al nacer se nos dio un número de palabras que tendríamos que hablar durante todos los años de vida que Él nos da hasta que nos llame a su presencia. Hay un número calculado y que usted y yo tenemos que ser buenos administradores de las palabras que vamos a gastar en día. ¿Y sabían ustedes que las mujeres hablan más que los hombres? No me lo estoy inventando, ni tengo nada personal en contra de las mujeres, pero la anatomía neurológica es así. Las mujeres hablan más que los hombres en un día. Y las mujeres hablan hasta 27,000 palabras en un día. Y los hombres hablamos hasta 13,000 palabras en un día. Nos ganan por más del doble. Sí. Y dice la escritura que en la abundancia de las palabras nos falta el pecado. Vaya, así dice la escritura, ¿no? Científicamente hablando, las mujeres hablan más que los hombres. Pero resulta que las mujeres, ¿por qué hablan más que los hombres? Porque las mujeres, en las neuronas que tienen, hay más conexión unas con otras. Y eso les permite que entre más conexión hay entre una neurona y otra, por eso es que abundan más las palabras en las mujeres. Porque el espacio en el cerebro del desarrollo del lenguaje es más amplio en las mujeres que en nosotros los hombres. Ahora entiendo por qué Pablo dijo, yo no permito que las mujeres hablen en la congregación. Pero esto es cierto, hermano. Esto es cierto. Pero las mujeres tienen ventaja sobre nosotros. Porque en la medida que las neuronas se interconectan más unas con otras, eso les permite a ellas desarrollar cosas más buenas que nosotros. Y es clarito, por la Rey de Reyes voy a hablar, que ante la voz de Dios, la mujer es más sensible a la voz de Dios que nosotros los hombres. Y así ha sido siempre. Hay vigilia el viernes. Las 3/4 partes de los asistentes son mujeres. Hay ayuno el domingo. El 80% mujeres. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque Dios le dio eso a ella, la facultad de ser así más sensible a la voz de Dios. Bueno, es más, ¿por qué creen que las mujeres en los hogares, ellas pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo? ¿Por qué? Porque por eso mismo, por las interconexiones de unas neuronas con otras, les permite hacer más cosas. Por ejemplo, la hacen de esposa, de mamá, hacen de muchacha, la hacen de enfermera, de todo. Mientras el sinvergüenza está allá sentado viendo tele y le dice, ya estuvo la comida, Lupita.
Esa es una realidad que no la podemos ocultar. Pero ese número de palabras, si usted y yo la administramos mal, nos vamos antes de tiempo. Por eso es que cuando dos personas discuten entre sí, procure que la otra, la que agrede, esa está gastando más el número de palabras que le fueron dados. Y el que está siendo agredido verbalmente, procure ahorrarse esas palabras, porque se llena de mucha fuerza espiritual, de mucha luz se necesita para soportar palabras agrias del otro. Sí, se hizo un ejercicio, y con esto voy a terminar, perdón, ahí ya me pasó la hora, pero con este ejercicio voy a terminar. Ni llegué a la mitad de lo que tenía. En una clase de Biblia, le dijo uno de los discípulos, de los alumnos al maestro: maestro, yo no tengo trabajo, todo me sale mal, ¿qué hago? Y el maestro tenía que darle una respuesta razonable que satisfaciera su necesidad. Y él se puso a orar por él. Y le dijo, en una de las cosas le dijo así: mira, le dijo, porque el Señor se lo había dicho que le dijera, ¿no? Te vas a encontrar a dos personas discutiéndole. Una de ellas está ultrajando a la otra. Te vas a presentar vos. ¿Y cómo hago? ¿A dónde? Yo no sé a dónde. Pues pasaron los días y vio que dos compañeros estaban discutiendo. Una estaba ultrajando a otra en la vida real. Y le dijo, porque le dijo el maestro: mira, dígale a esa persona que está siendo ultrajada que no responda, que no conteste, sino que te bendiga, Y así hizo él. Mira, le dijo, por favor no le respondas nada, venite, siete para acá. Y la otra que echaba esta espuma por la boca, diciéndole hasta de lo que se iba a morir. Cabal, dice. Mira, le dijo, no le discutas, venite para acá, bendecime, le dije, pone mis manos aquí. Y él, ¿y esto cómo es esto? Vos te bendecime. Vaya pues, porque era cristiano. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo, que el Señor te escuche todas sus oraciones. Miren, en él hubo algo diferente. A los días le llaman de tantas solicitudes que había puesto, y efectivamente le dieron el trabajo, sus conflictos estaban terminando, paso a paso por supuesto, y después le fue a contar al maestro lo que había pasado. Sí, le dijo él, lo que sucede es que cuando una persona es ultrajada, le dijo, se necesita una fuerza espiritual tan grande que se puede utilizar hasta para hacer milagros, le dijo. Mucha luz. Una persona puede gastarse el número de palabras antes de lo que fue establecido. Pero si una persona bendice a su enemigo, le da de comer al que lo maldice, bendice al que lo maldice, ese gana crédito y puede ganar más todavía, dice la Escritura. Porque el que quiere ver días buenos, dice la Escritura, refrene su lengua y evite de que sus labios hablen engaño. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Te bendecimos, Señor, y que tu gloria sea manifiesta.